Saludamos a todos. Qué bendición poder compartir un pensamiento bíblico y les invito para que pidamos la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, el libro sagrado. Gracias por estos minutos que podemos compartir recordando un pensamiento bíblico y pedimos que tu Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Exclamó Pablo. De una u otra manera, todos nos hemos identificado con él teniendo esta experiencia, registrada en el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Nos ha pasado a todos. Gracias a Dios, este capítulo culmina con una expresión de gratitud de parte de Pablo cuando exclama, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un mensaje realmente maravilloso, un mensaje de victoria, que unido al capítulo 8 del libro de Romanos, encontramos que se suman palabras bellas como perdón, paz, vida, esperanza. Veamos un poco acerca de ello. En el versículo 1 encontramos una declaración realmente sorprendente y maravillosa, cuando Pablo exclama, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Pertenece su vida a Cristo Jesús? Si es así, ninguna condenación hay para usted, ninguna condenación hay para mí. Cuando nosotros llegamos a experimentar esta tremenda verdad, realmente cambia, transforma la manera como nos relacionamos con otras personas. Porque si nosotros, siendo pecadores por el hecho de recibir a Cristo Jesús, somos liberados de esa condenación, nunca se nos va a encontrar señalando, juzgando, condenando a los demás. Gloria a Dios por Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros somos justificados y Él vivió también una vida de perfecta obediencia que es acreditada a cada uno de nosotros, de tal modo que somos presentados delante del universo, delante del Padre, como que si nunca pecamos. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Tenemos perdón y su vida perfecta nos es dada a nosotros, de tal modo que podemos ser presentados como santos delante del cielo. Esta es la experiencia más maravillosa que usted y yo podamos tener alguna vez. Ya no andaremos según la carne, sino según el Espíritu. Justamente el día de ayer hablaba con un amigo de la infancia llamado Elmer, y él con tremenda emoción y alegría me decía, mira, para mí esa verdad de Romanos 8:1 es especial y esa es mi experiencia. No hay ninguna condenación para mí porque estoy revestido de Cristo Jesús. Y qué gozo y satisfacción hay ahora en vivir la vida de Cristo Jesús, seguir sus pisadas. El versículo 2 indica, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vida y muerte. Dios quiere que tengamos vida. Dios quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él no quiere la muerte, ni siquiera del más impío.
Por eso Cristo Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario. El versículo 3 de este capítulo 8 señala, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne. ¡Qué gran bendición! El que Cristo Jesús viniese a este planeta Tierra y diera su vida en la cruz del Calvario por el pecador. Condenó al pecado en la carne. En otras palabras, destruyó el control del pecado sobre nosotros. Esta es una tremenda noticia. Esta es una tremenda verdad. Ya el pecado no tiene el control sobre nuestra vida porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue el sacrificio supremo. El sacrificio tomó nuestro lugar, condenó al pecado en la carne, destruye el control del pecado sobre cada uno de nosotros. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos la promesa del Espíritu y al aceptar a Cristo como Salvador personal, cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos a Él, recibimos el Espíritu de Dios y debemos pedir por el Espíritu cada día, cada momento de nuestra vida, para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu trae a nuestra vida la presencia de Cristo Jesús. Y si Cristo vive en nuestros corazones, si Cristo está con nosotros, vamos a deleitarnos en seguir el fruto del Espíritu y no el de la carne. Es el Espíritu el único que hace posible en nosotros una vida de obediencia. Pero recordemos que es solamente la obediencia perfecta de Cristo Jesús y el perdón, la justificación que recibimos de Él, la que nos hace ser presentados delante del Padre, delante del universo, como si nunca hubiésemos pecado. Somos salvos únicamente por el nombre maravilloso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Verso 5. Los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La naturaleza pecaminosa que todavía tendremos que llevar hasta que veamos cara a cara el rostro de Cristo Jesús y seamos plenamente transformados por verle, esa naturaleza pecaminosa pierde completamente el control de nuestra vida, porque el Espíritu Santo tiene ahora el poder, tiene el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Verso 6, la muerte carnal conduce a la muerte. La mente carnal conduce a la muerte. La espiritual es vida, es paz. Y notemos entonces cuán importante es decidirnos por Cristo Jesús, cuán importante es ser guiados por el Espíritu de Dios. La mente carnal conduce a la muerte. Sin embargo, la espiritual es vida y paz. Me gustan esas palabras, vida y paz. Es lo que el cielo quiere que cada uno de nosotros experimentemos. Y es una realidad gracias a Cristo Jesús y al Espíritu Santo trabajando en nosotros, guiando nuestras vidas, guiando nuestros pensamientos. Versículo 7, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 9 comienza con un pero. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita
en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Cada creyente, cada persona que acepta a Cristo Jesús debe ser guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu debe tener el control. Notemos esa declaración al final del verso 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Otra versión dice, y recuerda que aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo viviendo en ellos, no son cristianos del todo. Hermanos, debemos tener el Espíritu de Cristo. Por eso debemos pedir el Espíritu de Dios cada día, cada momento en nuestras vidas. Si el Espíritu no guía nuestras vidas, realmente no somos cristianos del todo. En cambio, dice el versículo 10, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. A partir del versículo 11, en este capítulo 8 de Romanos, encontramos la idea de que el Espíritu da nueva vida. Y esto es realmente precioso. El verso 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. La tumba no pudo contener, no pudo retener a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él resucitó con poder. Y el mismo Espíritu que lo levantó de la tumba, de los muertos, es el que levanta, el que vivifica nuestro cuerpo mortal. Hermanos, podemos ser vivificados solamente por el Espíritu de Cristo Jesús. ¡Qué poder más maravilloso! Recordemos, no hay caso perdido para el cielo, no hay caso perdido para Jesús. Si le buscamos con todo nuestro ser, le buscamos con todo nuestro corazón, Él vivificará nuestra vida. ¿Cómo está tu vida en este momento? Si nos encontramos desanimados, si nos encontramos débiles, si nos encontramos perdidos, recordemos, viniendo a Jesús y pidiendo su Santo Espíritu, nuestras vidas pueden ser completamente vivificadas para gloria y honra de Él. Versículo 12, así hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Hermano, estamos hablando aquí de vida o muerte. Y ya vimos que Dios quiere que todos vivamos. Y Él ha presentado todo un plan maravilloso para que cada uno de nosotros podamos tener la garantía, la seguridad de vivir y no morir por toda la eternidad. Ojalá que todos podamos escoger por esa vida maravillosa que solamente podemos tenerla en Cristo Jesús. El verso 14 dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi hermano, no estamos hablando acá de un nombre de alguna denominación cristiana. No estamos hablando de alguna religión. Se está hablando de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos verdaderos hijos de Dios. Mi hermano, esta debe ser nuestra experiencia. Verso 15,
Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Abba, Padre. De manera especial, Pablo repite también este mensaje a los creyentes en Galacia. La relación que llega a tener el creyente con Dios es algo tan especial. Llega a ser nuestro Padre amado, nuestro papito de manera muy especial, porque ahora somos considerados sus hijos. Versículo 16. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Me gusta ese énfasis, al igual que lo hace Juan, allá en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Somos hijos de Dios, es toda una realidad. No que seremos, sino que en tiempo presente podemos tener la plena seguridad, la plena garantía de que somos hijos de Dios. Note, el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Testifica a lo más profundo de nuestros corazones, para que no tengamos ni la menor duda de que esa es una realidad. Viviendo esta realidad cada día, cada momento de nuestra vida, seremos tremendamente bendecidos. Y notemos lo que sigue diciendo Pablo acá en el verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Hermanos, todo lo que Dios da a su Hijo, Cristo, es nuestro también. Esto es realmente fenomenal. Somos coherederos con Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Todo lo que Dios da a su Hijo Cristo es nuestro también. Hermano, puede ser que no tengamos grandes tesoros o herencias materiales en esta tierra, pero si tenemos a Cristo Jesús, wow, lo tenemos todo, tenemos lo más maravilloso. Aquí se habla también de padecimientos. No nos gusta cuando padecemos, cuando nos toca afrontar situaciones difíciles en la vida. Pero de una u otra manera, al conectarlo con la experiencia de Cristo Jesús, se habla acerca de la glorificación. Hay algo en el hecho de padecer, de sufrir, que nos identifica con Cristo Jesús, y de una u otra manera llegamos a ser glorificados en Él. Cristo fue varón de dolores. Nadie sufrió como Cristo Jesús. Realmente, si como creyentes somos llamados a pasar situaciones difíciles en la vida y sufrir, debemos considerarlo como un privilegio participar de los padecimientos de Cristo Jesús. Y el siguiente pensamiento complementando esto es realmente increíble. Considero, dice Pablo, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Hermano, por más que nos toque sufrir en esta tierra, no se puede comparar, dice Pablo, con la gloria venidera. Al tener la experiencia personal con Cristo Jesús, al tener la seguridad de que somos hijos de Dios, nos ayudará a soportar con paciencia y aún con gozo cualquier situación difícil que nos toque afrontar en la vida, porque sabemos que esto no se compara para nada con lo que Dios tiene para nosotros, con lo que sea la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Luego se menciona acá, la creación fue sometida a frustración, versículo 20, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó,
con esperanza. Me gusta esa palabra, esperanza, de que la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, se está hablando aquí de la glorificación, cuando veamos a Cristo cara a cara y Él nos lleva a la patria celestial. Seremos glorificados. Entonces la naturaleza carnal en nuestras vidas, en nuestros corazones, será erradicada para siempre y nunca más existirá la posibilidad de cometer el más mínimo pecado, la posibilidad de desobedecer. ¡Qué maravilloso será ser transformados completamente como es Cristo Jesús y vivir con Él, vivir en su presencia por toda la eternidad! El versículo 24 vuelve a mencionar la palabra esperanza, porque en esta esperanza hemos sido salvos. Note que no dice seremos salvos, sino que hemos sido salvos. Hoy podemos tener la seguridad de esa salvación. Hoy podemos vivir esa esperanza. Hoy podemos tener la certeza de que no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Pero si esperamos lo que no vemos, versículo 25, con paciencia esperamos. Verso 26, además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios por ello. Porque no sabemos pedir lo que conviene. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Pero el Espíritu Jesús está allí y mire para hacer ¿qué? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como Dios Padre, como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo anhelan nuestra salvación y trabajan cada día para alcanzarnos, porque quieren vernos salvos, quieren ver en nosotros las más grandes y ricas bendiciones. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces en el versículo 28 aparece otro pensamiento que podemos recordar con facilidad y es realmente precioso. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Todas las cosas obran para el bien. Aunque haya cosas que no podamos entender, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Mantengamos nuestra confianza plena en el Señor. La palabra dice, todas las cosas obran para bien. Terminaremos al final agradeciendo a Dios por todas las cosas que nos tocó afrontar en esta vida. Dios no se equivoca, todo lo puede encaminar para bien. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el principal entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el corazón, en la mente de Dios, siempre un plan para sus criaturas. Y Él lo que empezó va a completarlo. Él cubre cada uno de los pasos de tal modo que usted y yo podamos estar un día muy pronto sobre el mar de cristal. Hermanos, cuando comprendemos el plan de salvación, cuando comprendemos el maravilloso amor de Dios y cómo el cielo entero trabaja por nuestra redención, no habrá nada, absolutamente nada, que nos desanime, nada que haga que perdamos la fe, la confianza en el Señor. Note el verso 31. Ante esto, ¿qué diremos? Todo lo que ha venido hablando. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y luego menciona, el que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente todas las cosas? ¡Qué promesa más preciosa! ¡Qué promesa más maravillosa! Dios está por nosotros, nunca lo olvidemos. Y si por su maravilloso amor Él entregó a su propio Hijo para dar su vida en la cruz del Calvario, Juan 3:16, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente todas las cosas? Mantengamos la confianza en el Señor. Hacia el final del capítulo surgen algunas preguntas más. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, el que perdona. Tenemos la seguridad de estar en sus manos, de recibir su perdón. Entonces, no hay condenación para nosotros y no viviremos juzgando ni condenando a los demás. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti afrontamos la muerte todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. ¡Qué precioso pensamiento! Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada de lo que ocurra en nuestra vida hará que perdamos la confianza en el Señor. Nada podrá separarnos de Cristo Jesús. Hermanos, estamos hablando no de religión, estamos hablando de una experiencia real con Cristo Jesús. Estamos hablando de cada día vivir con la plena seguridad de que en Cristo Jesús tenemos perdón, tenemos victoria, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos esperanza y nadie puede arrebatar esas cosas maravillosas de nuestros corazones. Es mi deseo y oración que esta sea la experiencia de cada uno de nosotros como la fue del apóstol Pablo. De esa manera seremos los cristianos más felices de todo el planeta Tierra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Cristo Jesús y gracias por todas estas cosas maravillosas que tú tienes, que has preparado para nosotros y hoy podemos experimentarlas, podemos vivirlas. Gracias porque tú quieres que vivamos y vivamos por toda la eternidad. Gracias por la seguridad del perdón. Gracias por la seguridad de la salvación. Gracias porque en Jesús y solamente en Él está asegurada nuestra salvación. Y ahora, al ser guiados por tu Santo Espíritu, es nuestro privilegio experimentar gozo, paz, victoria, esperanza. Que nadie arrebate esto de nuestros corazones. Guárdanos en tu amor, tu bendición a todos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones.